Hola, ¿qué tal, gente? Muy buen día. Hoy es lunes 27 de octubre, son las 6:01 de la tarde, una tarde soleada. Ya se extrañaba que había estado lloviendo todos estos lunes que habíamos tenido el programa. Estamos en la emisión número 17 de su programa Manifesto SICOM con Jerry Ramos. Mi nombre es Roberto Martínez. El día de hoy Jerry no nos podrá acompañar, pero tenemos un invitado de lujo, como ya ha estado en otras ocasiones con nosotros en el programa. Germán Iván Soriano, ¿cómo estás, Soriano? ¿Qué tal, amigo Roberto? Muchas gracias por la invitación. Muy emocionado por el día de hoy. ¿Cómo estamos, Roberto? Bastante bien, fíjate que ha pasado bastante en el fin de semana. Se viene un arreciamiento de la derecha en general, la derecha mundial, en particular en América Latina, con el caso de Javier Milei y su partido La Libertad Avanza. No sé si tú quieras comentarnos algún dato de estas elecciones que pasaron en Argentina. Sí, es muy interesante ver este proceso porque más del 40% de los votos se fueron para aprobar el proyecto de Milei, y esto se encarga frente a una turbulencia económica que está viviendo el país, con alta inflación, devaluación, desconfianza de las mismas instituciones, y por lo tanto genera un desequilibrio económico. Y pues se reconfigura el Congreso, todo lo que quiera Milei lo va a tener. La gente lo apoyó, pero es interesante ver porque la misma derecha empezó a fraguar ahora desde el sur, y en el norte pues nos encontramos con la Cuarta Transformación. Exactamente. Yo les quería recordar más o menos las noticias que habían estado ocurriendo en programas pasados. Les pasamos un video donde Trump está con Milei da un discurso ahí en la Casa Blanca, pero para sorpresa de todos no había traductor, y cuando se dan cuenta de que no había traductor, Trump dice algo así como, no se preocupen, no es necesario que lo traduzca. Yo creo que Milei dio un gran mensaje, pero cuenta con nuestro apoyo siempre y cuando gane las elecciones del domingo. Milei había acudido a Estados Unidos a pedir un préstamo de $40,000 millones para poder estabilizar su moneda. Terminó recibiendo $20,000 millones por parte de Estados Unidos, y también fue a solicitar recursos al Fondo Monetario Internacional, cosa que él en campaña había dicho que no iba a hacer. La terminó haciendo. Nunca habló de no un sometimiento a los Estados Unidos, pero lo que estamos viendo es que sí hay una ahora, si no le llamamos sometimiento, porque para mí esa es la palabra, pero si no le quieren llamar sometimiento de Argentina y de Milei a los Estados Unidos, ahora lo que tiene sí es una gran dependencia. ¿Por qué? Porque desde un principio Trump condicionó este apoyo que le dio, porque dijo, si no ganan, entonces ya no vamos a ser tan buenos con Argentina. E incluso hoy mismo, pues ahorita lo vamos a hablar, Trump dio unas declaraciones, y pues sí, resulta que este 40.8% de la población en general siempre había estado votando por la derecha. Yo estuve leyendo a algunos analistas argentinos y hablan de que este porcentaje de la población de por sí vota por la derecha conservadora, que en ese caso Milei le llama la derecha liberal o los nuevos libertarios, ¿no? Pero en general siempre son más unidos a la agenda anti-woke, anti-progre, y de hecho se pelean con todo lo que le suene a progresismo. Y lo que ocurre es que anteriormente el otro 60% de la población pues sí lograba consolidarse en una sola fuerza política. Estos analistas argentinos pues hablan de que esta otra fuerza política en general y en abstracto le llaman el peronismo, pero no hay una sola figura del peronismo o del kirchnerismo, que es pues la figura presidencial anterior. Por lo cual estamos hablando pues de una victoria para la derecha. Anteriormente en las elecciones para el equivalente al alcalde de Buenos Aires, sí ganó el progresismo, se podría decir, y se hablaba ya de que entonces Milei se iba a encontrar desgastado. Ha tenido varias polémicas, por ejemplo cuando en una posible estafa de Bitcoin, las polémicas de pues actuar en general, que se pone a dar conciertos de la nada como si fuera una estrella de rock and roll. Y pues, ¿qué más ves tú, Soriano, en este ascenso de la derecha? Pues en ese ascenso de la derecha está ascendiendo, como repito, desde el sur, y se empieza a tener más características, por ejemplo, en Bolivia, en Perú, se empieza a
a unir la derecha, y todo esto va mediante un discurso en donde hay un financiamiento por parte del extranjero que es de Estados Unidos y que está ingiriendo en la democracia. Acá la crítica tendríamos que realizarle a la izquierda, está permitiendo que ataquen su soberanía, y esto lo señalo porque Trump declaró lo siguiente: él tuvo mucha ayuda de nosotros. ¿Ayuda a qué se refiere? Ayuda a lo económico, operativo. En lo operativo. Y hay que recordar que en los 70s y en los 80s, cuando la izquierda estaba ascendiendo al poder, se generaron militarismos y fascismos, y se construyeron microfascismos. Dictaduras militares, ¿no? Dictaduras militares, y por consiguiente se generó toda una ola de violencia y de terror en todos los países, y especialmente en América Latina del Sur. Ok, pues también le vamos a comentar algunas palabras que dijo hoy Donald Trump mientras lo entrevistaron. Le preguntaron sobre el triunfo de Milei en Argentina y Donald Trump dijo lo siguiente: está haciendo un trabajo maravilloso. Nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo de Argentina. Publicó Trump en su red social Truth Social. Además dijo que felicidades al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. Tuvo mucha ayuda, yo le di un respaldo muy fuerte. Y esto pues sigue conectado con el discurso que Trump le dijo a Milei de que si no ganaba las elecciones iba a perder el apoyo. Y parece que hoy Trump se felicita a Argentina y se felicita a sí mismo por el triunfo de la libertad de avance en Argentina. Eso quiere decir que Trump está, además de solo apoyo discursivo, de qué otra y financiero, de qué otras formas apoyó a Argentina, a la libertad de avanza, a que ganara. Y eso no es injerencismo, no es una nueva forma de injerencismo, estas presiones económicas, de tal forma que Milei tuvo que acudir a pedir dinero prestado. Pues eso se lo dejamos a usted, querido espectador. Usted sabrá mejor que nadie qué hacer. Soriano, si nos gusta repetir cuál es el teléfono en cabina para el WhatsApp. Claro, el número de cabina es 22 15 87 56 57. Repito, 22 15 87 56 57. Recuerden que estamos a través también del 105.9 de FM aquí en la zona conurbada y en otras cuantas estaciones pues a lo largo y ancho del estado de Puebla. Continuamos con el caso de Salinas Pliego, que también es tremendo lo que está haciendo este señor. Recién fue su cumpleaños número 70. Y con esta misma ola que está tomando mucha fuerza en América del Sur, en Europa, decide hacer un cumpleaños que es también un evento político. Así como convirtieron el funeral de Charlie Kirk en un evento, en un meeting político con fuegos artificiales, con discursos, hablando de Dios, hablando de religión y el Estado. Asimismo, Salinas Pliego convocó a un evento masivo por sus 70 cumpleaños, donde él de por sí ya había dicho que tiene intenciones de participar para la presidencia en 2030 y recibió gran apoyo. A mí me sorprende que sí hay mucha gente que hastiada, cansada del gobierno de izquierda, que llevamos 7 años con este gobierno de la llamada Cuarta Transformación, sí ven en Salinas alguien que puede llegar a recuperar valores, recuperar a México. Y entonces tuvo este evento masivo, su cumpleaños número 70, donde además dijo que está dispuesto a pagar sus impuestos, nada más que le digan cuánto debe, y él en 10 días máximo paga sus impuestos. ¿Tú cómo ves a este señor Salinas Pliego, Soriano? Pues como lo venimos señalando desde el principio del programa, hay una reconfiguración de la derecha en donde empezó a trabajar más esquemáticamente el proceso de ganar elecciones. Si bien la derecha se había replegado y ya no quería las elecciones, incluso estaba proponiendo con golpes militares, el día de hoy yo lo veo positivo porque le están apostando a la democracia. Le están apostando a reconfigurar las instituciones más allá de dogmas o idealismos, pero también lo veo un poco preocupante por la desinformación que se empieza a generar y por el tipo de actividades que se han hecho tan burdas y machistas. Machismo en el sentido que señala que la presidenta no puede decidir por sí misma y necesita del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que si bien van mediante el mismo proyecto de transformación, eso no quiere decir que tengan el mismo pensamiento. Y en realidad cada gobierno tiene su propia vertiente o su propia idea.
Y el hecho de decir que Claudia Sheinbaum obedece a las órdenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues yo lo veo totalmente machista. La actividad fue muy burda, no se contrató a gente, se le obligó a trabajadores de Electra a ir al evento, a participar, a hacer sus payasos, y es lo que intenta hacer la derecha. La derecha no le importa la población, no le importa el trabajador, al contrario, lo busca humillar y lo busca explotar. Pues sí, como bien lo mencionas, se habló de que efectivamente en este evento se llevaron acarreados que eran los propios trabajadores de las empresas que tiene este señor Ricardo Salinas Pliego. Y bueno, la deuda que tiene a datos de la presidenta y lo que la presidenta muestra es de 74,000 millones de pesos. 74,000 millones de pesos es lo que tendría que pagar Ricardo Salinas Pliego solo de impuestos. Y la presidenta incluso mencionó que si lo hace lo antes posible, puede ser acreedor a no recibir multas y recargos. De tal forma que se puede reducir esa deuda. Pero en general son más o menos 74,000 millones de pesos. Efectivamente, la presidenta ha dicho que no va a aceptar negociaciones por debajo del agua. En la mañanera del día de hoy dijo pues que pague lo que se debe, pero la carta que él ha expuesto, que él dijo que la presentó 10 días antes, y en realidad la presentó el año pasado, pues es clara muestra de que él lo que busca es negociar el tema de la deuda. Pero ¿por qué un empresario va a negociar cuando los trabajadores pues tienen que pagar íntegro su salario, sus impuestos? Exactamente, pues siempre, bueno, hemos estado al pendiente de esta telenovela que se ha hecho con Ricardo Salinas Pliego y la presidenta. En las últimas mañaneras ha sido tema de conversación y discusión de Sheinbaum, porque pues todo el tiempo Salinas Pliego actúa, manda cartas, luego se retracta. Al principio, de hecho, decía que no iba a pagar nada. Cuando recién estaba entrando el conflicto, él decía que no iba a pagar nada. Estaba muy confiado aparentemente porque tiene alrededor de 4,000 amparos en las diferentes deudas que tiene que pagar con respecto a sus empresas. Él, bueno, su equipo de abogados, obviamente él no va a estar redactando 4,000 amparos. Tiene esta cantidad de amparos para no pagar. Y ahora que se ha cambiado al Poder Judicial, pues se nota que ya no estarán, que este nuevo Poder Judicial pues no estará al contentillo de Salinas Pliego de responderle positivamente o de darle vueltas al asunto, porque lo que pasaba mucho es que no se resolvieran, bueno, no es que se resolvieran positiva o negativamente, sino que simplemente eran procesos larguísimos, que mientras estuvieran parados y hubiera un juicio de por medio, pues no era necesario que Salinas Pliego pagara. Como ahora tenemos un nuevo Poder Judicial, pues se le obliga a Salinas Pliego a que cumpla con sus responsabilidades. Él dijo que tiene 10 días para pagar. Yo pago por ver eso y pasamos a la siguiente noticia, y es que pues el senador, uno de nuestros favoritos también de este programa, Gerardo Fernández Noroña, pidió licencia de 9 días, hizo todo un escándalo más o menos ahí en el Senado, como que estaba moviéndose para que pareciera que iba a pedir licencia permanente, o sea que iba a renunciar al Senado después de que ya no iba a ser presidente de la mesa directiva del Senado. Se encuentra actualmente en Palestina el senador Gerardo Fernández Noroña, después de varias polémicas también de que se le descubrió viajando en una especie de avioneta en una gira, en un fin de semana. Se le preguntó que cómo había pagado ese viaje en ese avión privado, que finalmente si es un avión privado, sea una avioneta o un avión sencillo, lo que sea, son viajes privados en aviones que pues la mayoría de la población no se puede permitir. Él incluso se molestó, dijo de manera sarcástica que fue Salinas Pliego quien se lo había pagado, también dándole bola, ¿no? Porque después Salinas Pliego pues ya se tuvo que pronunciar y decir que él no le había pagado a ningún corrupto, y etcétera, etcétera. Bueno, pues después de todas estas polémicas negativas para el senador Gerardo Fernández Noroña, dio una rueda de prensa donde anunció que se iba 9 días a Palestina, pues a ver de manera diplomática qué es lo más que él puede hacer, y en una de sus transmisiones, todos los lunes él transmite en vivo, pues transmite sus pensamientos, sus ideas, las polémicas en las que se encuentra en ese momento, pues incluso rompió en llanto tras ver qué es lo que pasaba en Palestina. Recordemos que también recientemente la flotilla Global Summit viajó hacia allá con Greta Thunberg como su
como su líder principal, si pudiéramos llamarle de esa forma. También hubo activistas mexicanos que viajaron, Miguel Ledesma de Rompeviento, Arlín Medrano, una, pues yo le llamaría influencer de la 4T, entre otros activistas que por ahora no puedo recordar, pero se da en este contexto de que se busque ayuda que llegue la ayuda humanitaria a Gaza, a Palestina, que se frene el conflicto y que se frene lo que ya incluso Claudia Sheinbaum dijo que es un genocidio. Soriano, ¿qué nos puedes decir de Noroña y de Palestina? La ayuda humanitaria siempre va a ser importante, y si algo ha reflejado el tema de la izquierda es en la internacionalización de los problemas. Pero también habrá que hacer un análisis si Noroña en realidad solo lo está haciendo de corazón, o en esencia es un llamado a quiero ser embajador, quiero ser secretario de Relaciones Internacionales, o quiero pertenecer a la política internacional, porque pues hoy que ya no tiene la presidencia de la Cámara de Senadores, pues habrá que analizar cuál es la postura o qué es lo que pretende realizar, porque el tema es político y habrá que analizar cómo se mueven las fichas. Fíjate que a modo de análisis de estrategia política, yo pienso que comete un acierto en varias cuestiones. Primero, porque sí es muy probable que los diplomáticos o gente relacionada con la política israelí le haga alguna grosería. ¿Por qué? Pues porque lo han hecho con todos. A Greta Thunberg le pintaron su maleta, a la flotilla, la que estamos mencionando, que llevaba ayuda humanitaria a Gaza, fueron a grabar sus camarotes. Obviamente estaban en condiciones de alguien que vive ahí durante 8, 9, 10 días, obviamente lugares desordenados, y pues esas personas empezaron a decir que no llevaban nada de ayuda humanitaria y que en realidad eran los llamaron terroristas, ¿no? Que no estaban seguros de que en verdad llevaran ayuda humanitaria ni que su intención fuera ayudar a los palestinos. A mí me parece en lo estratégico que es algo inteligente de su parte, pues que cuando le hagan esta grosería a estas personas, cuando llega a confrontar a alguien relacionado con la política israelí, le van a hacer una grosería y la izquierda necesariamente va a tener que pronunciarse por el senador Gerardo Fernández Noroña. Y recordemos que Fernández Noroña ha estado involucrado, o lo han intentado vincular con lavado de dinero, o con enriquecimiento ilícito, con lo de la casa de los 12 millones, o su camioneta de 1 millón o 3 millones que le adjudican, entre otras cosas, de los viajes que se han señalado. Y pues esta misma estrategia jala otra vez a la izquierda a volverse a unificar y generar un frente común para atacar la visión neoliberal y de ultraderecha. Exactamente, porque como ya lo vimos también, si la derecha a lo largo de, por ejemplo, el cono sur se está reconfigurando, se está uniendo y se está fortaleciendo, pues me parece que lo que busca el senador Gerardo Fernández Noroña a través de la causa palestina, pues tiene sentido. De nuevo, yo podría no estar de acuerdo de repente en muchas de sus posturas, en muchos de sus discursos, pero en los que sí, por ejemplo, en que Gaza y Palestina debe recibir ayuda humanitaria, pues en eso claro que estoy de acuerdo, y no me podrá caer bien muchas actitudes del senador Gerardo Fernández Noroña, pero en este caso lo apoyo y pues esperemos que siga teniendo un viaje pacífico. Él mismo dijo que no va a tener no tiene condiciones para viajar ni a Jerusalén, ya no en el conflicto más, definitivamente no es posible ir a las zonas más fuertes del conflicto. Jerusalén, que había sido una zona medianamente protegida, el senador mencionó que no hay condiciones de seguridad que le aseguren que va a estar bien su integridad, entonces pues anda rondando varias partes de Oriente Medio. Que esto puede reconfigurar una contraopinión, porque regresando al tema de Milei lo que generó fue decir que toda la izquierda era corrupta, hacer toda una campaña de desprestigio en contra de los Kirchner, y por lo tanto así es como quedó. Y entonces la derecha está intentando volverlo a hacer, acá en México también, para decir que todos los de la Cuarta Transformación son corruptos, y por consiguiente Fernández Noroña está rompiendo con ese esquema. Entonces yo digo que en el caso si es una operación de opinión pública, la está modificando. Exactamente. Y bueno, pasamos a otra noticia sobre Cuauhtémoc Blanco, que otra vez fue centro de una de las polémicas de la semana pasada, y ya también fue cuestionado sobre este asunto en una sesión remota de la Cámara de Diputados. Recordemos que Cuauhtémoc Blanco es diputado federal.
Mientras todos estaban participando, dando sus explicaciones del motivo de sus votos, el sentido de sus votos, pues el diputado Cuauhtémoc Blanco prende en un momento, le piden que dé el sentido de su voto. El diputado Cuauhtémoc Blanco enciende su cámara, se escuchan raquetazos, se escucha ruido propio de un lugar donde es ese deporte. Los internautas, pues los expertos dijeron que se encontraba en una cancha de pádel, y el diputado Cuauhtémoc Blanco solo se limita a decir: Cuauhtémoc Blanco, por favor pónganme asistencia. Quita la cámara de la videollamada, le pregunta a la nueva, le preguntan en la Cámara de Diputados cuál es el sentido de su votación, vuelve a encender su cámara y dice: pónganme asistencia, por favor, gracias. Se va, se desconecta, y pues todos los diputados pues infieren que no se encontraba en un lugar óptimo, en un lugar propio para emitir su voto. Luego ya se le cuestionó a Cuauhtémoc Blanco y dice que pues es porque su corazón tiene que hacer ejercicio, porque estuvo muchos años cuando fue gobernador de Morelos bajo mucha presión y le recomendaron que hiciera ejercicio. ¿Qué opinión tienes tú sobre el diputado Cuauhtémoc Blanco, Soriano? Pues para empezar, el ejercicio lo puede realizar también caminando las calles y hablando con las y los colonos, cómo se sienten, y pues comentando cómo vamos el proyecto de la Cuarta Transformación. Una crítica que realizaba un brasileño que replica el tema de la contrahegemonía democrática, Bonaventura dos Santos, luego de que ganó Andrés Manuel López Obrador, les explicaba en un artículo que se publicó en La Jornada sobre el tema de que Brasil se perdió porque dejaron de caminar las calles, porque dejaron de acercarse a la población, porque se alejaron de la misma población, y por consiguiente, pues por eso se perdieron. Y si nosotros queremos perder, si la Cuarta Transformación quiere perder en el 2030, pues va por buen camino. Pues ahí tienen el mensaje para el diputado Cuauhtémoc Blanco. Gracias, Germán Soriano. Y bueno, ya para cerrar esta sesión, antes de irnos a un corte cultural, sí quisiéramos hacer una reflexión sobre la nueva derecha en el mundo, hablando por ejemplo del rebranding del PAN, hablando de Verástegui aquí en Puebla, hablando de Javier Milei en Argentina, hablando de otras derrotas importantes que ha tenido la izquierda, como el caso de Bolivia, donde incluso el mismo Evo se alegra de que perdió Pedro Arce. Hasta festejó su cumpleaños Hasta están festejando que perdió la izquierda. Yo sí quisiera recordarles lo que pasó con el PAN. El PAN recientemente, el Partido Acción Nacional, hizo un relanzamiento. Que más que un relanzamiento yo le llamaría rebranding, porque parece más bien un asunto marketinero, donde pues cambian su logo, su escudo de ser un círculo perfecto entero, ahora es un círculo como manchas, se parece más al logo de una marca para limpiar trastes. Jorge Romero cambió el logo del PAN. Bueno, el lema del PAN ahora es Patria, Familia y Libertad. Patria, Familia y Libertad. En una entrevista que me impresionó bastante, Denise Merker le pregunta a Ricardo Anaya, le pregunta sobre su trayectoria política en general. Y dice Anaya que él sí siente que se apresuró cuando fue candidato a la presidencia. Después de ser presidente del PAN, él se pone como candidato a la presidencia y habla de que en ese momento no tenía la madurez. Y en ese momento a mí me parece que el PAN tenía mucha madurez, por eso tenía mucha fuerza. Pero lo que estoy viendo yo ahora es que con estas nuevas ideas de Jorge Romero, que sí quiere unirse a una derecha internacional que sí raya en el fascismo, porque ahorita les voy a decir este tema de Patria, Familia y Libertad, quién más lo usaba o a qué se parece, ahorita se lo voy a contar. Pero ahora lo que yo veo es que el PAN está en un proceso donde el partido es el que no tiene madurez, y candidatos como Anaya pues ya quedan relegados. ¿Tú qué ves con este rebranding o con la derecha en general, Soriano? No, con este rebranding nada más es volver a cambiar el logo. Se tendrían que cambiar de nombre. Tal vez la intención es esa a largo plazo, pero no va a cambiar nada, porque al contrario, la ideología se va a radicalizar más. Ellos le están apostando a un discurso radical y obviamente reconfiguran la visión que tenían ellos del fascismo con Mussolini y de Italia, ¿no? Ellos en realidad se fundan gracias a esa visión de Mussolini y de Italia, y pues la única alternativa que ellos encuentran
es fortalecer su ideología de derecha. Incluso hay un video cuando se sale el rebranding en donde una persona de la comunidad LGBT lleva su bandera, ¿no? lleva su bandera y lo empiezan a criticar. Le empiezan a decir que eso no es el nuevo PAN, eso no está buscando el nuevo PAN, y pues tiene razón. El nuevo PAN ya está en contra de toda la agenda woke y viene por una visión más tradicional. Y bueno, en esa misma entrevista, Ricardo Anaya como que no le da tanta fuerza o no se preocupa tanto del lema, pero fíjense, el lema del Partido Fascista de Italia era Dios, Patria y Familia. El del PAN es Patria, Familia y Libertad. Yo digo que hay muchas coincidencias, hay un guiño muy fuerte a la derecha fascista internacional, a la ultraderecha, que en lo económico, si ustedes investigan sus ideas, pues hablan de la reducción del Estado, a enflaquecer el Estado con la intención de desaparecerlo, que es lo que está haciendo Milei, por ejemplo, en Argentina, que muchos dicen que efectivamente están sufriendo ahora por lo que pasa en Argentina, pero que van a mejorar, pero realmente no hay garantía de que vayan a mejorar las condiciones. Y pues bueno, esta es la reflexión que quisimos tener con respecto a la nueva derecha internacional, con guiños al fascismo. Y pues bueno, nosotros vamos a un corte cultural y regresamos con más noticias. Gracias. Manifestamos después del corte. Regresamos. Manifesto SICOM con Jerry Ramos. SICOM Radio. La radio de las y los poblanos. ¿Necesitas desconectarte del ruido de la semana? Activa tu modo avión. Prepárate para despegar con buena música. Temas para reírnos un rato juntos y mucho cotorreo. Escucha modo avión. Pon en pausa el mundo y relájate tantito. Todos los martes a las 6 de la tarde. Solo por SICOM Radio 105.9 FM. La frecuencia que te conecta, incluso cuando estás en modo avión. SICOM Radio, la radio de las y los poblanos. Este Día de Muertos, vive la magia de Catrinerías en la ex hacienda de Chautla. Más de 16,000 visitantes ya disfrutaron de esta experiencia única. Leyendas inmersivas como La Llorona, El Charro Negro y La Dama de Negro. Zona gastronómica, artesanos, música, danza y una vista espectacular desde la zona gourmet. Te esperamos de jueves a domingo de 12 del día a 11 de la noche. Y no te pierdas el concurso de Catrinas el 1 de noviembre a las 6 de la tarde. Catrinerías, tradición, arte y sabor en un solo lugar. Ex Hacienda de Chautla, Puebla. Pet friendly y con seguridad garantizada. Lo que amas lo celebras. Gobierno de Puebla. SICOM, la radio de las y los poblanos. Oiga usted cómo suena. Hola, yo soy Eugenia León y les espero en la Hora Nacional. Además de música, tendremos muchos libros en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Tocaremos un tema muy importante para nuestros hijos, la violencia y el acoso escolar. En la Hora Naime con Bulmaro Juárez aprenderemos la lengua náhuatl. En temas de salud tendremos información sobre la insuficiencia venosa crónica. Leos y Chá los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. México está en todas partes, donde trabajas, donde estudias y también donde viven tus seres queridos en el extranjero. El INE les invita a acreditarse como personas promotoras de la educación cívica. A través de un taller en línea, donde aprenderán habilidades para informar y motivar a la ciudadanía mexicana en el extranjero a ejercer sus derechos políticos electorales. Pueden registrarse durante el mes de octubre. Solo tienen que buscar Red Civitas en internet. Su INE es su voz en México. INE. Hoy en la Marina somos más fuertes, por nuestra historia de 200 años al servicio de la nación, por nuestra presencia en el mar, en el aire y en la tierra, por nuestros hombres y mujeres que se entregan cuerpo y alma, por nuestra lealtad a México que nos sostiene y el amor del pueblo que nos fortalece. En la Marina servimos con orgullo y reafirmamos cada día nuestro compromiso con nuestro gran país. Honor, deber, lealtad y patriotismo. Secretaría de Marina, Gobierno de México. Comprar mercancía robada es un delito. Tiene consecuencias legales que pueden llevarte a enfrentar la justicia y perder tu libertad. No te arriesgues, no seas cómplice. Denuncia anónima al 089. Todos unidos por la paz con bienestar. SICOM Radio. SICOM Radio.
y los poblanos. Estamos de vuelta. Manifestando la realidad de la política mexicana. Manifesto SICOM con Jerry Ramos. Gente, estamos de vuelta de este corte cultural. Traemos ahora las noticias locales. Y yo te pregunto a ti, compañero Germán Soriano, como licenciado en Ciencias Políticas, como politólogo y como maestrante en Ciencias de la Gobernanza. Bueno, ahorita nos aclaras ahorita nos aclaras tus credenciales, porque aquí traemos a gente pues estudiada, leída. Te preguntaba aquí fuera de micrófono si te sabes cuál es el artículo 115 constitucional. Bueno, el 115 habla sobre el tema de la autonomía de los municipios y de cuáles son sus funciones, que en esencia pues generan todo el tema de reglamentos, pero principalmente es el de la pavimentación para aquellas oyentes y oyentes que nos están escuchando. Bueno, pues la noticia es que hoy en la mañanera Alejandro Armenta anunció la pavimentación de 5,000 calles y rehabilitación de carreteras en Puebla. Por esa misma razón, su informe, la mañanera de hoy, fue en la recta Cholula. ¿Y por qué traemos a colación esto del artículo 115 constitucional? Porque, pues bueno, si usted recorre las calles de Puebla, pues se habrá dado cuenta que hay muchos baches, bastantes baches, muchísimos baches. Demasiados baches. Y hay hasta algunos... Bueno, muchas de estas calles lo que requieren es una relaminación completa o una repavimentación completa. Lo que yo veo positivo es que se van a pavimentar 5,000 calles antes de que termine el año. Este es el objetivo, la meta que se propuso Alejandro Armenta, con pétreos donados por Pemex. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que miren, como se han dado resultados en el combate al huachicol, Pemex tiene una partida en las cuales ellos como parte de sus residuos o de sus subproductos son estos pétreos para construir caminos. Pemex va premiando a las administraciones que dan más resultados en el combate al huachicol, que paradójicamente pues si hay huachicol pues ya es algo negativo, pero si hay combate al huachicol pues hay premio, ¿no? Que es donación de, un obsequio de pétreos para construir caminos, más la maquinaria que adquirió el gobierno del estado de Puebla, que por cierto la propia Claudia Sheinbaum pues elogió que el gobierno de Alejandro Armenta pues tuviera maquinaria lista, porque ahora que vino la tormenta tropical Jerry, pues sirvió esa maquinaria para poder habilitar y rehabilitar los caminos que quedaron destruidos por la tormenta. Pues ahora con esta maquinaria y estos pétreos que donó Pemex, pues se van a pavimentar o a repavimentar 5,000 calles de la zona conurbada, que esto incluye a Puebla Capital, Cuautlancingo, Las Cholulas. Pues es yo creo que una buena noticia. ¿Tú cómo la ves, Soriano? Es que hay que hacer un análisis, mis credenciales, te las digo rápido. Por favor, licenciado en Ciencias Políticas, estudiante por la UAP, estudiante de Economía por la UNAM y estudio la maestría en Ciencias de Gobierno y Desarrollo Sostenible por la misma UAP. Bueno, el tema acá es sobre el neoliberalismo. Cuando muchos hablamos del demonio del neoliberalismo, lo que provocaba o la política que se provocaba era la productividad, la efectividad y la calidad. Cuando Eduardo Rivera propone el hecho de las 10,000 calles, construir 10,000 calles, pues lo que intentaban es que se produjera como si fuera empresa. Y por consiguiente, hoy vemos cuál es la consecuencia de solamente hacer calles por hacer calles, porque ya entonces empezamos a encontrar en todas las calles hoyos, empezamos a escuchar los grietas, baches, y por consiguiente que se afecten los carros, y todo esto trae a colación a que se ha criticado mucho al gobierno estatal y al gobierno municipal por el tema de las calles, pero la problemática se centra principalmente cuando se intentaron construir 10,000 o 100,000 calles, pero nada más por construir, ¿no? Nada más intentó pavimentar para el tema electorero, pero no se vio la problemática real. Yo creo que estamos, a pesar de que casi llevamos ya un año de gobierno de Alejandro Armenta, creo que
él lo ha mencionado, el artículo 115 constitucional habla de la autonomía de los municipios, no es responsabilidad del gobierno del estado, no es su obligación, por así decirlo, pero dice él que hacen estos trabajos de bacheo, de pavimentación y repavimentación, pues porque son cosas que afectan a la ciudadanía. Yo veo esa parte muy positiva. También todo el tiempo él hace llamamientos a presidentes municipales como a Pepe Chedraui de que pues se pongan las pilas para pavimentar. Incluso en Morena, Luisa Alcalde también dijo que se busque que Morena se reconozca y se reconozca porque sus alcaldes, sus presidentes tienen las calles pavimentadas. Pues bueno, esperamos que así sea. También hoy durante la mañanera pasó algo chistoso, algo curioso. Trascendió en muchos medios locales que una de las calles que se está repavimentando es una calle donde actualmente vive el gobernador en el Camino Real a Cholula. Y pues bueno, el gobernador Alejandro Armenta tuvo que decir que no es su culpa que viva en una colonia, bueno, en una zona donde viven más o menos 15,000 poblanos, porque pues estaba dando a entender como que el gobernador solo pavimenta las calles donde vive. A mi parecer ya es un poco amañado y es un poco personal estas notas que salieron por parte de diferentes medios de comunicación, porque pues bueno, si habláramos de que Puebla es aquí un pueblito con 8 calles y efectivamente el presidente o el gobernador se pavimenta su calle, pues uno diría, bueno, hay favoritismo, ¿no? Pero si se van a pavimentar 5,000 calles, pues yo creo que me parece que ahí hay un asunto personal que trasciende lo profesional, a mi parecer. ¿Tú cómo ves esta situación, Soriano? Pues en esencia el municipio se tendría que haber encargado de checar también y tendría que haber un trabajo colaborativo entre Estado y municipio para determinar qué calles se van a pavimentar y qué calles no. Pero pues el gobernador no tiene la culpa en ese aspecto, porque a final de cuentas quien lleva la política de pavimentar no es él, sino son sus directivos y es la presidencia municipal. Y en ese caso la Secretaría de Infraestructura, porque estaba junto con Juan Manuel de los Santos, que es nuestro secretario de Infraestructura, pues estuvieron explicando todo este asunto. Y pues bueno, pasando a otras noticias, recordamos una noticia triste que golpeó a los ciudadanos poblanos después de que pues una joven poblana de origen venezolano, Yusbeli Mariani, ya se siguen realizando investigaciones, pero todo parece indicar que sí fue una muerte por asuntos de tipo personal. Ella dejó un mensaje en sus redes sociales de que la gente disfrutara la vida, que la gente se cuidara, y el diputado Roberto Zatarain pues dio un mensaje poderoso, a mi parecer potente, en el Congreso. Mientras vamos leyendo el mensaje, Soriano, ¿tú qué nos puedes decir sobre la salud mental de los poblanos y en particular de los jóvenes? En todo el tema de salud se debe de ver de una sola ampliada, no solamente es si me dio gripe o si me dio tos, ¿no? Y tampoco solamente es lo físico, sino hay diferentes tipos de salud que hay que trabajar, y es el tema de las emociones, es el tema de la salud mental. Se debe de generar una política más amplia de prevención en materia de salud, y los legisladores y legisladoras deben de revisar en qué se está fallando, ¿no? El hecho de perder una vida va más allá de solamente colores, solamente partidos. El lema principal del Congreso local pues es primero patria y después partido. Entonces pues es muy importante que se analice qué es lo que está pasando con las emociones de las personas. El mensaje que dio Zatarain Leal, bueno, en su mensaje destacó que en México al menos 3 menores o adolescentes se quitan la vida cada día en la entidad, y los hospitales públicos registran por lo menos un caso diario de maltrato infantil. Al menos 5% de las escuelas cuentan con un profesional en salud mental, o sea, menos del 5% de las escuelas no tienen un psicólogo. Si alguien se siente, muchas escuelas cuentan con un doctor, con un enfermero, por si se sienten mal de temas físicos, pero muy pocas escuelas cuentan con psicólogos por si algún muchacho se siente abrumado, estresado, o las enfermedades de este nuevo siglo como la ansiedad. Bueno, siempre han existido, ¿no? Solo que hasta ahora las nombramos, ¿no? Como la ansiedad, diferentes trastornos. Bueno, y el diputado hizo un llamado a las instituciones gubernamentales, autoridades, organizaciones y a la ciudadanía en general para normalizar la atención en la salud mental y hablar públicamente de las emociones. Yo es lo que rescato positivo de esta triste noticia, que, repito, golpea a los poblanos muy fuerte. Pocos fueron los que retomaron el tema para
pues para ver qué está pasando, para hacer algo al respecto. Yo sí te puedo decir que Roberto Zatarain sí está hablando de los temas de salud mental en el Congreso. Si alguien más es experto en el tema, además también puede acudir al Ceposami, que actualmente la que era Casa Puebla, donde vivían los gobernadores antes, ya se convirtió en un centro de salud mental. Esta también es una muy buena noticia. La directora es Umi Choda. Y pues bueno, el tema de la salud mental, para que no lo descuiden. ¿Algún último comentario sobre salud mental, Soriano? Pues se tiene que generar políticas de prevención. Prevenir el tema de la salud mental es importante. Y pues bueno, hablando de videos que se nos hicieron famosos, estuvimos en la mañanera la semana pasada y en una sección que se llama El Detector de Mentiras, se mencionó que el comunicador, yo no sé si lo podría llamar periodista o reportero porque pues no sale de su casa en Polanco. Youtuber, a lo mejor lo podría llamar youtuber, así de forma muy respetuosa. El youtuber Carlos Alarraqui mostró una foto donde está la presidenta tomándose de la mano con 2 niñas y dijo que esas fotos eran un montaje, que eran inteligencia artificial y que la presidenta no estaba ahí en ese momento y que esas imágenes eran falsas. A lo cual el gobernador de Puebla, que estaba justo en esa foto, que sale en la foto, pues dijo que qué clase de comunicador es Carlos Alarraqui, porque Armenta puede dar fe de que efectivamente Claudia Sheinbaum estuvo en ese lugar, en Pantepec concretamente, que esas 2 niñas, una de ellas incluso le dijo que por favor fuera a visitar su casa para que viera pues lo devastada que quedó. Y pues bueno, a mí lo que me sorprendió es que le dijo le dijo sus verdades. Armenta Alarraqui le dijo calumniador, desvergonzado, mentiroso, y además lo retó, lo invitó a que acuda con él a Pantepec para que vea que efectivamente pues que la gente que estuvo ahí vio a la presidenta, vio cómo la presidenta recorrió las calles de Pantepec que quedaron destrozadas por las tormentas tropicales. Y pues bueno, fue uno de esos videos que se hicieron virales donde Armenta retaba a Alarraqui. ¿Alguna opinión de este youtuber Carlos Alarraqui, Soriano? Todo esto que tiene que ver con lo que estamos platicando del primer bloque, el tema de que intenten generar que hay un desligamiento entre el gobierno y la ciudadanía, que el gobierno es corrupto, toda la narrativa que viene de la propaganda de la derecha es para deslegitimar las acciones que se están teniendo. Incluso en TikTok se volvió muy mencionado el tema de que Yulai estaba caminando las calles y la presidenta no, cuando vemos el claro ejemplo de que la presidenta sí está atendiendo las problemáticas actuales. ¿Cuáles son los problemas? Los está atendiendo en el momento. Y ellos están tan acostumbrados a que el gobernante esté en el escritorio que pues obviamente le van a llamar inteligencia artificial, o están tan acostumbrados a que crean montajes para que creen otra percepción. Que por cierto, fíjense que a mí me da mucha curiosidad que efectivamente si hay algunas imágenes rondando de Claudia Sheinbaum hechas con inteligencia artificial, donde no solo está en los lugares de las tragedias, sino como que aparece hasta nadando, aparece haciendo un montón de cosas extrañas. Y a mi parecer, lo que yo sospecho, lo que yo pienso es que Alarraqui vio alguna de estas imágenes y dijo, no, pues si estas imágenes, y como tienen un montón de reacciones y la gente en general las cree, pues yo creo que tomó justo la que sí era de verdad y pues se puso a decir que las imágenes eran hechas con inteligencia artificial o montajes, y pues bueno, le tocó que pues era falso, ¿no? Pero tiene que ver también con la falta de responsabilidad de Alarraqui de contrastar y de buscar información de primera mano. Pues bueno, le tocó que le dieran su merecido diciéndole sus verdades. Y en otras noticias, pues tenemos que Armenta también le echó sus verdades al PAN, dijo que por culpa de ellos se privatizó el agua en Puebla, que por culpa de ellos Agua de Puebla hace lo que quiere. Y recordemos que el asunto con Agua de Puebla es complejo porque es una concesión, es un contrato a varios años que se hizo durante el gobierno del PAN aquí en Puebla, que no es tan fácil de deshacer. El gobernador Armenta también recalca mucho el tema del Museo Barroco, que era una deuda que íbamos a tener hasta más o menos 2030, pagando más de 5 millones de pesos al año. Y es una deuda que pues ya se terminó,
se negoció de otra forma, pero el caso de Agua de Puebla pues es más complejo. ¿Tú qué nos puedes decir sobre el tema de la privatización de estos recursos vitales como el del agua y el caso de Agua de Puebla, Soriano? Acá hay un caso muy interesante y se me olvidaba comentarlo en el tema de Cuauhtémoc Blanco y el tema de su juego del pádel, ¿no? Porque la iniciativa que se estaba tratando es sobre el tema del agua. Hay una reforma que se va a implementar para la recolección del agua pluvial. ¿Sí? Y eso no quiere decir que van a cobrarle impuestos al ciudadano o la ciudadana que esté recolectando el agua para limpiar su patio, para diferentes usos que le pueda dar, sino que el tema está en la recolección del agua pluvial para las empresas que se están beneficiando con esto. Y esto viene a raíz de la creación de diferentes cuencas que hay. Y va a afectar, y ya se empezó va a afectar todo el tema de la contaminación del agua o del uso del agua, y es por eso muy importante checar primero qué se está realizando desde el tema federal, que es la nueva iniciativa que está proponiendo el gobierno de la Cuarta Transformación en la recolección de agua pluvial. Ese es por un lado. Por otro lado, el tema de la privatización del agua, se necesita mejorar la infraestructura, ya no solamente la desprivatización del agua, sino que también se tiene que invertir en mejorar la infraestructura del agua, porque se está yendo por diferentes bordes dentro de las tuberías. Suapap no se ha puesto a trabajar todo completamente, ni ha cumplido, y es ahí donde cae la lógica del neoliberalismo, cuando dice que los empresarios van a buscar mejorar las condiciones de competencia. Eso es mentira. Efectivamente, pues usted tendrá la mejor opinión, porque ya llevamos un rato con Agua de Puebla, pues en muchas colonias sigue faltando el agua, en muchas colonias se les cobra de manera incorrecta a los usuarios del agua. Pues usted tendrá la última opinión sobre qué se tiene que hacer con el tema del agua de Puebla, incluso con la empresa que se hace cargo de esto. Ya como bien lo mencionabas, Suapap es quien tendría que vigilar, y cada año se hacen comparecencias para que estas empresas que tienen estas concesiones pues den sus resultados. Recientemente fue la de Agua de Puebla, y pues bueno, sigue diciendo que pues va todo viento en popa. Usted como ciudadano tendríamos que exigirle a nuestros diputados pues que sean más incisivos con ese tema de la rendición de cuentas con respecto al agua. Positivo el punto federal sobre esta iniciativa para la recolección de agua pluvial. Estaremos pues muy atentos para darle la mejor información. Y pues ya en noticias más agradables, estamos ya a la mitad casi de este festival que se llama Festival Catrinerías, que se lleva a cabo en la ex hacienda de Chautla, en el municipio de San Salvador el Verde, donde usted podrá disfrutar de Casa del Terror, concurso de Catrinas. Además, dentro de la ex hacienda de Chautla hay recorridos donde se cuentan las leyendas de La Llorona, la Dama de Negro, la Marquesa de la Selva Nevada, la leyenda del Nahual. Puede estar apreciando también música en vivo. Todo esto en la ex hacienda de Chautla, de jueves a domingo, de 12 a 11 de la noche, de 12 del día a 11 de la noche. También va a haber sorpresas por ahí. Va a tocar un grupo muy importante, un grupo local de sones mexicanos llamado Son Amarilis, se los recomendamos. Muy buenos, muy buenos, yo lo he escuchado. Van a tocar el jueves 30 de octubre en la ex hacienda de Chautla. Ya estamos en las últimas porque se termina este festival de Catrinerías en la ex hacienda de Chautla el 2 de noviembre. ¿Qué secretaría lo organiza? Lo organizó la Secretaría de Cultura, quien la lleva la secretaria Alejandra Pacheco Mex, y junto con Parques y Convenciones, a cargo de Michelle Talavera. Yo he querido ir, no sé si tú ya fuiste, pero yo las fotos que he visto están maravillosas. Yo he visto que está instagramiable, se pueden tomar sus fotos ahí, está adornado muy bonito. De por sí la ex hacienda de Chautla es un lugar muy bonito, y a mí me parece un acierto que ahora lo adornaron para que se vea pues todo este fervor de los mexicanos por esta festividad que es el Día de Muertos. Creo que esa iniciativa de generar este tipo de actividades de esparcimiento, ¿no? Es completamente
importantes, necesarios. Pues bueno, en otras noticias, fíjese que hay una funcionaria que fue inhabilitada por 20 años y multada con 362 millones de pesos por el caso de Accendo Banco. Esta funcionaria era la secretaria de Finanzas allá en el 2021 e invirtió 602 millones de pesos de los poblanos en un banco que se llama Accendo. Pero este banco para 2023 se declaró en bancarrota y no pudo devolver el resto de la inversión. Si bien muchos bancos tienen asegurados sus cuentas, la cantidad que se entregó a este banco no pudo ser cubierta por el seguro. Y pues bueno, recientemente un juez ya declaró oficialmente a esta funcionaria de nombre María Teresa Castro Corro, pues fue sentenciada a 20 años de inhabilitación y una multa por 362.9 millones de pesos, tras ser encontrada culpable por desvío de recursos y abuso de autoridad, en el caso de las inversiones hechas con Banco Accendo. La sala especializada en materia de responsabilidades administrativas dictó el expediente 134-2024 para SERA 2, las sanciones que deberá cubrir la exfuncionaria estatal. Esto al señalarla responsable de un daño a las finanzas públicas por 604 millones de pesos. Pues tú, ¿cómo ves esta noticia hablando del final, de darle fin a la impunidad, Soriano? Pues no sé si hay que analizarlo mucho. El tema de dónde sale o por qué se determina invertir en una banca que todavía no tenía muy buen historial crediticio, ¿no? Entonces, toda la configuración de acabar con la corrupción creo que se está viendo con el gobierno humanista de la Cuarta Transformación, en el sentido de que una cosa es de que pertenezcan al partido político y otra cosa muy distinta en que se acepten los actos de corrupción, mismos que todos deben de ser vigiladas y vigilados. Los funcionarios públicos de hoy en día ya están más vistos que nunca. Exactamente. Pues ahí lo tiene el caso de esta funcionaria que pues ya fue un juez ya la declaró pues culpable de este hecho. En otras noticias, a mí me gusta platicar un poco del ajedrez político que estamos viendo. Laura Artemisa Chávez, quien era la presidenta de la Mesa de Coordinación y Gobierno de la Cámara de Diputados local, fue invitada a formar parte del gabinete porque Javier Aquino, quien era nuestro secretario del Bienestar, se pasó a ser delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de nivel federal. Entonces quedaba esta plaza disponible, se rumoreaban algunos nombres, se barajaban algunas personas, y resulta que pues nuestra nueva secretaria del Bienestar es la exdiputada Laura Artemisa García Chávez, quien era presidente de la mesa de la Cámara de Diputados. ¿Tú cómo ves esta noticia? ¿Qué ves de interesante? ¿Qué analizas, Soriano, como politólogo? Viendo el ajedrez político, hay incluso una posibilidad de que esto sea, esa intención sea un proceso de trabajo durante 5 años, donde siento que sí va a trabajar mucho, pero que al final se va a ir el último año para buscar la misma senaduría, y yo siento que esto va a determinar su futuro político. Entonces, ¿te parece que es un proyecto a largo plazo el de la maestra Laura Artemisa? Sí, y un proyecto a largo plazo es beneficioso, porque eso va a contribuir a que sigan trabajando, a que no solamente digan voy a parar tal día y me voy a ir a jugar pádel, ¿no? Exactamente, importante no irse a jugar pádel. Pues pasando a las últimas noticias, Soriano, esta sección de nuestra máxima casa de estudios, la UAP, ha habido algunos procesos, ha habido cambios en las secretarías, en la Secretaría Técnica, en la Secretaría General, cambios ahora en la comunicación social de la UAP. También está un proceso corriendo actualmente que se llama el Consejo de Unidad Académica. ¿Qué son todos estos procesos? ¿Qué está pasando en la UAP, Soriano? Tú que eres estudiante de la maestría, ¿qué nos puedes contar? No puedo decir mucho en el tema del CUA por una situación, okay, de que uno es partícipe de este proceso, okay, pero lo que sí puedo comentar es que hay toda una reconfiguración a raíz del paro del 2025, en donde muchas compañeras y muchos compañeros que fueron paristas están incidiendo en el espacio político y están ocupando lo que son las consejerías. ¿Qué son las consejerías? Las consejerías son la máxima autoridad divididas en la universidad y en la facultad. En la universidad cuentan con
Cada facultad cuenta con 2 representaciones de estudiantes, 2 representaciones de maestros y una representación que es la presidencia de directivo o los directores, directoras, pero a su vez también cuentan con un aparato administrativo. Hay una votación administrativa que es muy bajo índice, y esto es muy interesante porque también existe el CUA, que es la máxima autoridad de la facultad y que destina, y es la que se está es la que se está disputando, que decide cómo se va a distribuir el presupuesto que el honorable Consejo Universitario les dieron a prueba para cada facultad. Interesante. Y todo esto va enmarcado para definir cuál va a ser el rumbo incluso también de la oferta académica. Porque es muy importante revisar el tema de la oferta académica, porque muchas compañeras o compañeros no encuentran trabajo porque no tienen la capacitación necesaria para incidir en el mundo laboral, y al tener una oferta académica, unas materias que no correspondan a la realidad, pues no van a poder conseguir trabajo. Entonces, por eso es muy importante el Consejo de Unidad Académica, pero todo esto genera una reconfiguración inmensa, porque también empiezan a haber modificaciones del ajedrez político de la universidad, y por consiguiente empieza a haber cambios directivos, se van a empezar a ver cambios directivos, ya se vio en el complejo, ya se vieron solidificaciones en algunas partes de rectoría, como es el caso de la definición del secretario técnico y del secretario general, y otras incidencias muy importantes como lo que es la dirección de participación estudiantil, una reconfiguración de todo la dirección de gestiones, y a su vez el paro ha generado una transformación universitaria muy importante. Posiblemente se acerque una reforma universitaria y habrá que analizarla, porque muchas de las paristas y los paristas están impulsando una reforma universitaria. Pues interesante, muchas gracias por tu información, ya que es pues tu casa, Soriano, y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta esta parte del programa. Les recordamos que esto es Manifesto SICOM, y pues esperamos vernos en una próxima edición. Recuerden, cada lunes a las 6 de la tarde. Nosotros nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.